Hola jóvenes, esperando se encuentren todos muy bien. Terminando ya esta etapa número 8, traemos este video para un poco resumir y sintetizar lo que vimos en la etapa número 8 en la guía. Darles algunos ejemplos nuevos también para que tengan todo muy claro y para ayudarlos entonces a la próxima evaluación que tenemos de esta etapa. ¿Ya? Partimos recordando los objetivos de aprendizaje que tenemos en esta guía número 8, tomar las decisiones en situaciones de incerteza que involucren en específico probabilidades condicionales. ¿Ya? De acuerdo a esto, entonces, nosotros estuvimos viendo que era necesario recordar algunos conocimientos anteriores de probabilidad específicamente. Como son algunos, por ejemplo, reconocer a qué es lo que nos referimos cuando estamos hablando de un experimento y de las diferencias que hay en que sea aleatorio o determinístico. También cuando nombramos los sucesos. Por otra parte, también considerar la definición de espacio muestral, que también hablamos mucho de eso dentro de esta guía. Los tipos de sucesos que podemos tener en cuanto a sus características, que pueden ser elementales o compuestos. También debemos considerar el suceso imposible, que es aquel que no tiene ninguna posibilidad de ocurrir, por lo tanto vamos a estar diciendo que su probabilidad de ocurrencia es igual a 0. El suceso seguro, que es el que siempre va a ocurrir independiente de las condiciones, que vendría entonces siendo su probabilidad igual a 1, o sea, siempre ocurre. Un suceso contrario está dado por el complementario al que nos entregan información y se determina por la misma letra del suceso, pero con una línea sobre él, para decir que es el contrario. Entonces tenemos acá todas las posibilidades. Recordar también que las probabilidades nos movemos entre valores de 0 y 1, ya siendo estas entonces un 0% o ninguna probabilidad de ocurrir y un 100% de ocurrir cuando obtenemos 1 en el valor de probabilidad, que sería entonces suceso imposible, seguro y todas las gamas de posibilidades que tenemos entre medio de ellos. Ya recordado esos conceptos, recuerden también que en la guía van algunos links asociados a los conceptos para que si no se acuerdan muy bien de ellos los puedan revisar, por favor, chiquillos. Vamos ya a ver el tema de la guía 8, probabilidad condicional. La vamos a definir de la siguiente manera, ya como la probabilidad de que ocurra un suceso B dado que ocurrió otro A, o puede ser también al revés, pero vamos a ver al final de este video de que el orden entre los sucesos que nos estén solicitando sí importa. Ya les adelanto eso. Dado eso, entonces, acá vamos a estar hablando que ocurra B. La línea en diagonal es dado que, acuérdense, ¿ya? Y este entonces es que ocurra A, ¿ya? Y este entonces era la condición. Perdón ahí la escritura. ¿Ya? Entonces, esos son los elementos que nosotros debemos estar considerando. La lectura de esto entonces es probabilidad que ocurra B, dado que la línea en diagonal ocurra A. ¿Ya? Y recordar entonces que lo que está después de la línea viene siendo la condición. ¿Ya? ¿Cómo calculamos esto? Para eso vamos a necesitar lenguaje de conjuntos. Recuerden que cuando tenemos una U hacia abajo es la intersección. ¿Ya? La intersección de los dos sucesos y aquí abajo lo vamos a estar dividiendo por la probabilidad de la condición que me están solicitando. ¿Ya? Básicamente eso vamos a estar aplicando entonces. Nosotros vimos durante la guía 8 que tenemos también algunas maneras de representar estas probabilidades para poder hacer sus cálculos y así nos vamos
asegurando de tener todas las posibilidades. Diagrama de árbol, estuvimos viendo que era una de las maneras de representar la probabilidad condicional. También tenemos tablas de contingencia o tabla de doble entrada, que es cuando nosotros generamos entonces esta tabla considerando todas las opciones posibles que tenemos y los cruces entre ellos. Y por último, diagrama de Venn, que utiliza entonces el lenguaje de conjuntos. ¿Ya? Importante aquí entonces considerar que siempre vamos a estar hablando de la intersección, ¿sí? Y que viene siendo entonces, por ejemplo, en estos dos conjuntos que tenemos A y B, la intersección estaría donde estos dos se unen o tienen características en común. ¿Ya? Entonces está representado en este caso por los números 4, 6, 8 y 10. ¿Ya? Pero vamos a ver ahora algunos ejemplos de cómo ver esto. Antes de ello, considerar, chiquillos, los pasos para resolver estos tipos de ejercicios o los pasos que les propusimos durante el desarrollo de la guía 8. Primero, identificar los datos y variables que nos entrega el enunciado y si fuera necesario entonces nosotros realizar el diagrama o la tabla, si es que el problema no nos otorga esta información. Como segundo paso, interpretar lo solicitado. Ya en esta ocasión es ver qué es lo que nos están preguntando y si vamos a necesitar entonces utilizar la probabilidad condicional o si nos están preguntando por la intersección de estas dos posibilidades que nos entregan en el enunciado. Y tercer punto estaría siendo plantear ya cómo lo voy a calcular y directamente calcular, reemplazar los valores y obtener un resultado. Por último, no se olviden de esto muy importante, responder siempre a lo solicitado de manera formal, recolectando la pregunta que nos están haciendo, entonces respondemos a lo solicitado. Considerando esto, entonces vamos a ver un primer problema de ejemplo. Este tiene que ver con diagrama de Venn. Nos dice se tiene una urna con cartas enumeradas del 1 al 10. Si se saca una carta que tenga un número par, ¿cuál es la probabilidad que dicha carta contenga un número superior a 3? ¿De acuerdo? Entonces, vamos siguiendo los pasos. Vamos con el primero. Nos dice identificar datos y variables. Entonces, vamos a indicar que las variables, en este caso, están dadas por B o A, como ustedes quieran llamarle, el número par. La otra posibilidad que tengamos es que nos solicitan superior a 3. ¿Ya? Y también considerar dentro de este análisis inicial, chiquillos, el espacio muestral que nos están dando, que nos dicen que son cartas enumeradas del 0 al 10. Entonces las posibilidades que voy a tener son del 1 al 10. 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el 10. Esas son mis probabilidades o posibilidades totales. ¿Ya? Dentro del primer punto, entonces, también está el realizar el diagrama si es que no me lo entregan. En este caso dijimos que íbamos a hacer un diagrama de Venn, es el que está aquí en pantalla. Son los números superiores a 3. Y en este caso el B, que está acá en amarillo, son números pares. ¿De acuerdo? Y lo que está aquí en medio, como dije anteriormente, vendría siendo entonces la intersección de estos dos sucesos que me están indicando. Ya que en este caso estaría siendo la unión entre que sea superior a 3 y número par. ¿Ya? Eso nos está hablando la intersección en este caso. Si vamos ahora entonces al segundo punto, donde nos dicen interpretar lo solicitado, nos dice acá, si se saca una carta que tenga un número par, ¿cuál es la probabilidad de que dicha carta contenga un número superior a 3? Entonces me están preguntando por esto, por una carta que tenga superior a 3, pero me están dando una condición anterior de que tenga un número par. ¿Ya? Entonces, esto yo lo voy a traducir como la probabilidad de que sea superior a 3
dado que es número par. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a estar fijando en estas cositas para poder responder. Superior a 3, dijimos que lo íbamos a considerar como el suceso A, ¿ya? Y que sea número par, lo íbamos a estar considerando como B. Entonces, en nuestro tercer paso que vamos a realizar, que ya sería plantear y calcular, vamos a estar poniendo ya cómo calcular la probabilidad condicional, ¿ya? Bueno, eso que nosotros dijimos probabilidad condicional es porque ya nos indican acá un dado que, o sea, nos están indicando una condición. Por eso entonces vamos a decir que necesitamos la probabilidad condicional. ¿Ya? Ese es el que nos da ahí el truco para poder hacerlo. Entonces, probabilidad de que ocurra A, o sea superior a 3, dado que es número par, dijimos que era B. ¿Ya? Esto lo íbamos a estar calculando como la probabilidad de la intersección de estas dos cosas y lo vamos a estar dividiendo en la probabilidad de la condición. Si nosotros entonces buscamos los valores, vemos que en la intersección tenemos 4 posibilidades, por lo tanto aquí vamos a poner un 4 y vemos que la probabilidad de que sea B o que sea número par son todos los que están seleccionados en el amarillo, por lo tanto, incluyen estos 4 de acá también. Son 4 y el 2, por lo tanto, serían 5 posibilidades. Si nosotros calculamos este 4 quintos, obtendríamos un 0,8. ¿Ya? Y como último paso, entonces, chiquillos, no se olviden siempre de responder a lo solicitado. ¿Ya? La respuesta acá sería algo así como la probabilidad de sacar una carta con número superior a 3, dado que es un número par, es de 4 quintos o lo que es igual a 0,8. Esa sería como la respuesta formal. Vamos ahora a ver un ejercicio de diagrama de árbol. Entonces nos ponen acá, una bolsa contiene 27 bolas blancas, 6 bolas negras. Si 2 bolas son sacadas consecutivamente sin reemplazarlas, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda bola sea negra dado que la primera es negra? ¿Ya? Entonces, vamos a partir con los pasos, al igual que la vez anterior. Uno sería identificar las variables. ¿Qué voy a estar considerando aquí como variable? Mis posibilidades, que sea blanca, que lo vamos a poner como una B, y eso nos están indicando de que tenemos 27 posibilidades. O también que sea negra, que tenemos con una N, ¿ya? Y 6 casos en total, ¿ya? Los casos totales, entonces, entre las blancas y las negras que nosotros vamos a tener es la suma de ellas dos, que en este caso sería 33. ¿Sí? Dentro de este mismo paso donde identificamos las variables, también entonces dijimos que íbamos a hacer nuestro diagrama, ¿ya? En este caso, como son eventos sucesivos que van ocurriendo, siempre se recomienda utilizar el diagrama de árbol, ¿ya? Entonces, vamos a partir de estas 33 bolitas que nosotros tenemos dentro de la bolsa y tenemos dos posibilidades iniciales, que sea blanca, o también tenemos la posibilidad que sea negra, ¿ya? Vamos viendo de manera inicial las posibilidades que tenemos. Dijimos que eran 33, pero solo 27 son blancas. Por lo tanto, la probabilidad de que la primera extracción sea blanca, vamos a tener una posibilidad de 27 partido en 33. Por su parte, cuando son negras, tenemos solo 6 bolitas negras, por lo tanto serían 6 de 33. ¿Ya? Esto sería entonces para la primera extracción. Si ahora vamos con la segunda, también tenemos la posibilidad de que sea tanto blanca como negra, ¿ya? Y tenemos que considerar entonces las ramas anteriores. Sería blanco y negro, ¿ya? Y acá, como ya sacamos una bolita y acá nos dice sin reemplazar, vamos a estar viendo de que estamos hablando de probabilidad condicional, ¿ya? Entonces, acá ya sacamos una bolita, el total ya no son 33, sino que son 32,
Por lo tanto, si ya tenemos una bolita blanca afuera, la probabilidad de que la otra sea blanca la va a estar dando el 26 partido en 32. ¿Ya? 26 ¿por qué? Porque ya tengo una bolita blanca afuera y 32 porque del total de bolitas ya tengo una afuera. ¿Ya? Entonces todas estas ramas que estamos viendo acá en el segundo evento que se ocurrió, todas van a ser de un total de 32 como máximo, porque ya tenemos una bolita afuera. ¿Ya? Ahora, si ya fue blanca la primera, que saquemos negra la segunda, siguen habiendo 6 dentro, por lo tanto sería 6 de 32. Si ahora vamos con que la primera fue negra, la probabilidad de que la segunda sea blanca van a ser 27 de 32. ¿Por qué? Porque la que tengo es negra, por lo tanto no me disminuyen las cantidades de negras, ¿sí? Pero no es igual cuando ya quiero sacar la otra y me sale negra. Dado que ya tengo una negra, entonces sería una probabilidad de 5 partido en 32. ¿Ya? Recordarles también, chicos, que nosotros estuvimos viendo de que las primeras ramas, por ejemplo, nos daban información de la probabilidad normal. Por ejemplo, que salga blanca. Esta rama de acá nos da la probabilidad de que salga negra. ¿Ya? Pero las ramas siguientes de esto nos están entregando ya la probabilidad condicional, en este caso, por ejemplo, la primera rama, de que sea blanca, dado que fue blanca. Esta que estamos por aquí abajo es la probabilidad de que sea negra, dado que fue blanca. ¿Ya? Porque vamos acá entonces uniendo los caminos de las ramitas. Por aquí abajo tenemos la probabilidad de que sea blanca, dado que fue negra. Y aquí abajo, el último, tenemos la probabilidad de que sea negra, dado que fue negra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos acá en el camino entre las negras y la negra. Dicho eso y aclarado esta información, seguimos entonces con nuestros pasos para poder resolver el ejercicio. Paso 2. Interpretar lo solicitado. Me están diciendo que extraigo dos bolitas consecutivas sin reemplazarlas y me dice cuál es la probabilidad de que la segunda sea negra dado que la primera fue negra. ¿Ya? Entonces acá entonces está nuestra pregunta. No tenemos mucho que interpretar porque aquí ya está como de manera explícita lo que nos están pidiendo de que tengamos una negra dado que, entonces acá nos está dando la condición, la primera ya fue negra. ¿Sí? Entonces eso lo analizamos solamente de la pregunta. Paso 3. Ya vamos a plantear lo que nos están pidiendo. Probabilidad de tener una bolita negra, dado que la primera ya fue negra. ¿Ya? Y eso cómo lo calculamos, como la probabilidad de la intersección de estas dos cositas partido entonces en la probabilidad de que sea negra. ¿Ya? Pero como dijimos entonces, esta rama ya nos está dando la información. Por lo tanto, acá directamente podría responder que son 5 de 32, ¿ya? Y al calcular eso, tendríamos entonces la respuesta para poder indicar, ¿ya? Y entonces no se olviden, paso 4, su respuesta ya de manera formal. Ahora vamos con cómo abordar un problema de probabilidad condicional con tablas de contingencia. Nos dicen acá en el contexto que se encuestaron a 100 estudiantes y les preguntaron el superpoder que les gustaría tener más. ¿Ya? Entonces la tabla acá nos muestra los resultados de dicha encuesta. ¿Sí? Primero vamos a ir analizando las variables que nosotros podemos encontrar aquí. Ya que en este caso como variables vamos a tener posibilidades de sexo, que en este caso nos dan que sea hombre o que sea mujer, y también nos están dando la posibilidad de cuál es el superpoder que desean tener. Ya tenemos acá tres opciones: puede ser volar, puede ser invisible, y también tenemos la posibilidad de que sea otro que a ustedes se les ocurra como superpoder. ¿Ya? Y ya no tenemos que hacer la tabla porque acá nos están entregando esa información.
Lo que sí, recordar cómo hacer la interpretación de los valores que están acá. ¿Ya? Recordar que tenemos valores extremos, que son los totales, y esas, por ejemplo, nos están dando las probabilidades simples. En este caso, estamos en la columna de volar, por lo tanto, este total de 38 nos indica la probabilidad de volar solamente. Lo mismo con la columna de invisibilidad, que es 44, nos indica la probabilidad de ser invisible. Por acá tenemos la probabilidad de que sea otro superpoder. Acá entonces nos vamos por las filas. Este 38 indica la probabilidad de escoger a un hombre y el 52 la probabilidad de escoger a una mujer de entre los 100 estudiantes. Y este entonces sería el total de que se ha hecho la encuesta. Además de eso, entre los cruces entre filas y columnas, vamos a tener acá los valores de intersección. Por ejemplo, en esta tenemos la intersección entre volar y ser hombre. ¿Ya? Acá al lado tenemos la probabilidad de ser invisible y hombre. La probabilidad por acá de ser otro superpoder y un hombre. ¿Ya? Y aquí abajo entonces en todas estas filas vamos a tener las intersecciones, pero siendo mujer. Entonces esto es volar y mujer. Por acá vamos a tener invisibilidad y mujer. Y acá vamos a tener otro superpoder y mujer. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos toda la información para nosotros responder cualquier tipo de pregunta que nos hagan con esta información de la tabla. ¿Ya? Por ejemplo, acá nos dicen, encuentra la probabilidad de que el estudiante fuera hombre, dado que el estudiante eligió volar como su superpoder. Entonces, si vamos al paso 2, que sería interpretar, vamos a estar hablando de la probabilidad que sea hombre, ¿ya? Dado que quiere volar. ¿Ya? Entonces acá recordar, este dijimos que era H, el dado que ya nos está indicando que es condicional. Y el quiere volar no está dado entonces por la B. ¿Ya? ¿Cómo vamos a calcular eso entonces? En la parte 3 vamos a plantear la probabilidad de que sea hombre dado que quiere volar. Eso entonces sería mediante el cálculo de la intersección de estas dos cosas y dividido por la probabilidad de la condición, que en este caso era que el estudiante quisiera volar. ¿Cuáles son los datos que nosotros vamos a considerar para eso? Fíjense acá, probabilidad de la intersección de hombre y volar. Eso está entonces en la fila de hombre y en la columna de volar, que sería acá. ¿Ya? 26. También necesitamos considerar la probabilidad de que quiera volar, por lo tanto nos vamos a la columna de volar y en su total entonces extraemos la información. ¿Cómo nos queda esto para poder hacer el cálculo? Serían 26 dividido en 38. Si eso lo simplificamos, sería 13 partido en 19. Y de ahí entonces obtendríamos el valor final de 0,68. ¿Ya? Y no se les olvide siempre entonces, chiquillos, responder a lo solicitado, que sería el paso 4. Ahora sí, vamos a lo que les adelantaba antes, que esto es sumamente importante, ¿ya? Entender que no es lo mismo preguntar, por ejemplo, la probabilidad de encontrar una mujer, dado que desea el superpoder de volar, cómo hacerlo al revés de encontrar la probabilidad que desea el poder de supervolar, dado que es mujer. ¿Ya? Veamos esto. Planteémoslo como probabilidad que la primera de acá a la izquierda estaría escrito como la probabilidad de ser mujer dado que quiere volar, y eso entonces estaría mediante el cálculo de la intersección de mujer y volar y partido la probabilidad de que quiera volar. ¿Ya? Por este otro lado a la derecha tenemos la probabilidad de que
quiera volar, dado que es mujer. Y esto lo calculamos con la intersección de mujer y volar, ¿cierto? Partido en la probabilidad de la condición, que en este caso se cambia por mujer. Esa es la condición, ya tenemos distintas condicionantes acá. Por un lado, volar, por otro lado, que sea mujer. ¿Ya? Si nosotros entonces realizamos los cálculos, vamos a observar, en este caso sería la probabilidad de la intersección mujer y volar. Mujer y volar lo tenemos por acá, entonces serían 12, la probabilidad total de volar son 38. Entonces sería 12 dividido en 38. Si simplificamos esto, serían 6 y 19. Y finalmente entonces obtendríamos un valor de 0,31. ¿Ya? Ahora vamos al otro lado y veamos el cálculo. Necesitamos la probabilidad que sea mujer y volar, que ya dijimos que entonces era 12, ¿ya? Pero esta vez va a estar partido por la probabilidad que sea mujer. Y fíjense, vamos a la fila de mujer, el total de mujer son 52. Por lo tanto, acá ya nos damos cuenta de que el cálculo es diferente, ¿sí? Si simplificamos esto, nos daría 3 partido en 13 y el valor final entonces sería 0,23. ¿Ya? Podemos observar entonces de que estas dos cosas son diferentes. ¿Ya? Entonces el orden en probabilidad condicional sí importa. ¿Ya? Pueden ustedes probar en casa con los ejercicios que ya teníamos en la guía, si intercambian los valores o el orden que nos están dando la pregunta y van a observar de que el valor sí cambia. ¿Ya? Entonces el orden que nos estén entregando en la pregunta de probabilidad condicional sí importa. ¿Ya? Así que hagan los ejercicios con calma y observen bien de que estén poniendo lo que realmente nos están solicitando. Finalizar, chiquillos, recordándole que tenemos una pronta evaluación. La evaluación va a tener 8 preguntas tipo problemas, ya con alternativas, y vamos a tener un tiempo total de 30 minutos para responder. Ya cuando es la evaluación va a ser vía online, el día miércoles 14 de octubre, no se olviden, a las 10 de la mañana, sean puntuales por favor, y cualquier duda o consulta que tengan durante estos días, por favor, comuníquenmelo al mail o al WhatsApp. Eso, chiquillos, muchas gracias por ver el video y espero les haya servido de algo esta información. Cuídense, que estén muy bien, nos vemos en la próxima.